Hola queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a una nueva emisión de El Ángel de la Piedra, una serie que preparamos basada en los textos bíblicos de Apocalipsis capítulo 18, 21 al 24, texto que consideramos fundamental de adentrarnos, conocerlo a fondo, debido a que está enclavado en un segmento que revela los momentos finales de la humanidad. Les comparto a continuación una imagen que estuvimos mirando ya desde las emisiones anteriores que indica el propósito de esta serie. Aquí miramos un resumen tanto de Apocalipsis capítulo 17 como de capítulo 18. Del capítulo 17 dijimos, si ustedes se acuerdan, que es el capítulo que revela de cabo a rabo la agenda de Satanás, desde el comienzo del versículo 1 hasta el final del capítulo 17. Allí con los símbolos presentados, la gran ramera, esto es una iglesia apóstata, antigua esposa de Cristo, ahora enemiga del Señor, ligada con los poderes de la tierra. El texto menciona que fornica con los reyes de la tierra y lleva consigo una copa o cáliz llena de vino del furor de su fornicación y del cual beben todos los moradores de la tierra. Además, esta ramera, cuenta el texto bíblico de Apocalipsis 17, monta sobre una bestia roja que lleva 7 cabezas y 10 cuernos y que a su vez está sentada sobre muchas aguas. Un capítulo fascinante que, de paso, amigos, si hay quienes desean adentrar sobre el tema, queremos recomendarle una serie de 11 videos que hemos preparado hace un tiempo que titulamos Una autoridad política mundial, basada básicamente en todo el capítulo 17 de Apocalipsis. Si hubiera algún interés de hermanos, amigos, de conocer estos videos de libre curso, gratuito de observar, pueden ustedes escribir al correo electrónico o teléfonos que allí se ponen en pantalla para que puedan acceder a los links y ustedes puedan mirar ese material. Realmente sigue siendo actualizado, aunque lo he producido hace muy poquitos años, está tan actual con las cosas que están ocurriendo que es, creo yo, importante conocer a fondo capítulo 17 de Apocalipsis, la agenda de Satanás, y que los videos van a contribuir a ello. Juntamente con esto tenemos el capítulo 18, esto es la agenda de Dios de cabo a rabo, desde el primer versículo hasta el último. Y aquí en la imagen que miramos solamente ponemos el segundo de los 2 ángeles citados en el capítulo 18. El primer ángel es un ángel fuerte que baja del cielo con una gloria que ilumina toda la tierra y un fuerte pregón muy duro contra Babilonia, la ramera, la denuncia como llena de habitación de demonios. Y allí también la denuncia de las fornicaciones que comete en la tierra y el envilecimiento con el cual ella lleva a los moradores de la tierra. Aparecen los juicios de Dios en ese capítulo, por el cual lloran todos aquellos que estaban asociados a la ramera, los reyes de la tierra, los mercaderes, y también aparecen elementos nuevos como los pilotos o navegantes, que también lamentan la destrucción de Babilonia. Pero aquí que después de esto aparece un nuevo ángel, y es el tema de nuestro estudio. ¿Cuál es el ángel que estamos mirando allí? Le llamamos el ángel de la piedra. Creemos que este es un símbolo adecuado, profundo para nuestros días, que Dios ya lo consignó desde el comienzo de Apocalipsis, cuando Juan lo escribió, pero que durante los siglos es posible que se hayan hecho estudios, no me consta, pero especialmente estudios escatológicos relativos a los eventos finales que le den significado a este símbolo y del cual podamos aprender lo máximo que podamos y aplicarlo, como sí ocurre con el estudio del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, 3 ángeles, y el cuarto de Apocalipsis 18, versículo 1. Este es un nuevo ángel. Ustedes irán viendo, amigos, que yo no le llamo el 5.º ángel, excepto ahora que lo estoy mencionando, para evitar que nuestra mente haga una sucesión cronológica
que después del primero viene el segundo, después del cuarto viene el quinto. No es así. El capítulo 18, especialmente la función verbal que aparece en el uso, los verbos usados en la porción del ángel de la piedra, no da para hablar de una sucesión cronológica entre el cuarto ángel y el quinto, o más bien yo le llamo un ángel colaborador, un ángel misterioso, el ángel de la piedra. Oportunamente miraremos este asunto más adelante. Lo que queremos ver ahora son los antecedentes, aquellos personajes o eventos que precedieron al ángel de la piedra y del cual podemos extraer suficiente luz para tener un panorama de qué es esto, de qué trata este símbolo, a qué apunta y especialmente cómo podemos ver su cumplimiento. Vamos pues entonces a mirar esencialmente el texto en sí, Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 24, y entonces comentamos acerca de los antecedentes de los cuales estamos hablando. Vamos pues entonces, Apocalipsis 18, versículo 21. Tenemos lo siguiente. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así pues, vamos a continuación a continuar examinando los antecedentes. Recuerden que vimos uno primero. Esto es el primer antecedente del ángel de la piedra, y es aquel personaje, Seraías, camarero del rey Sedequías, que iba con el rey de camino a Babilonia. Nabucodonosor, gobernante en ese tiempo, pues habrá pedido que aparezcan estos vasallos. Hay quienes podrían asociar la comparecencia, la presencia de Sedequías en Babilonia, coincidentemente con Daniel capítulo 3. No hay prueba de ello. Esto es que cuando Nabucodonosor citó a todos sus vasallos, gobernadores, sátrapas, oidores, tesoreros, etc., y aparecieron los jóvenes hebreos también cautivos en Babilonia, que pudieran haber venido a esta celebración los principales gobernantes de las naciones vencidas. Pudo haber ocurrido, pero especialmente no podemos sostener que la comparecencia, la aparición, el trasladarse de Sedequías y Seraías a Babilonia en el 594 sea aquel evento de Daniel capítulo 3. No hay pistas para ello. Lo cierto es que van de camino y Seraías recibe un libro y debe pronunciar fuerte lectura con maldiciones contra Babilonia en las márgenes del río Éufrates. Luego de haber hecho su lectura, la orden de Jeremías es: tomas una piedra, le atas al libro y entonces lo arrojas muy profundamente en el río Éufrates que rodeaba a Babilonia. Y dirás: así se hundirá Babilonia. Bien, prácticamente lo mismo es lo que hace el ángel de la piedra. Pues toma una gran piedra de molino y la arroja con ímpetu sobre el río Éufrates, según Apocalipsis 18, 21 que hemos leído, y comienza a pronunciar maldiciones, calamidades contra Babilonia. Tal lo que hizo Seraías. Esto es el primer antecedente. El segundo antecedente lo estamos examinando, queridos amigos, y es el profeta Jeremías, quien 19 años antes de la destrucción de Babilonia, de Jerusalén, perdón. Jerusalén fue destruida en el 586 a.C., 19 años atrás,
en el año 605, el cuarto año del rey Joacim, Jeremías, esto es Jeremías capítulo 25, comienza él a dar un discurso también de calamidades contra Jerusalén, porque no se someten a la disciplina del Señor. Dios se los quisiera evitar, se los hubiera querido evitar, si esta gente se hubieran sometido a Dios a través de las prédicas de Jeremías. No quisieron. Pues vino 19 años más tarde la plena calamidad, la destrucción de Nabucodonosor. Las palabras que aparecen en capítulo 25, 9 y 10 especialmente, son las que aparecen en el mensaje del ángel de la piedra. Esto nos lleva a creer que Jeremías pues es el segundo antecedente. Lo fue primeramente Seraías, ahora lo es Jeremías. Vamos pues entonces a repasar el texto para seguir conociendo más de Jeremías. Vamos, miramos la imagen pues, el segundo antecedente, un profeta que lo prefigura. Esto es Jeremías. Abrimos pues entonces capítulo 25, versículos 1 en adelante, y llegamos hasta el versículo 11, una lectura corrida. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es el mismo año que Daniel, capítulo 1:1, cita, allí le llama el tercer año de Joacim, aquí le llama el cuarto año. Es el mismo año, el mismo evento, solamente que ambos utilizan diferente calendario. En el caso de Jeremías, usa el calendario religioso, que arranca en el mes de Nisan, esto es marzo-abril, mientras que Daniel usa el calendario civil, que comienza 6 meses más tarde, en el mes de Tisri, aproximadamente septiembre u octubre. Bien, esto para diferenciar ambos calendarios y sin embargo notar el mismo evento, pero dicho con diferente año. Cuarto año Joacim, tercer año según Daniel, tercer año de Joacim. Vamos pues entonces a leer capítulo 25 de Jeremías, versículo 2 en adelante. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, recuerden que ya mencionamos esto fue 628 a.C., rey de Judá, hasta este día que son 23 años. Efectivamente, desde el 628 le restamos 23 años, llegamos hasta el 605, que es el año en que está hablando Jeremías, en el cuarto año del rey Joacim, hijo de Josías. Bien, que son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Noten, amigos, esto es un detalle interesante, que a pesar de que Dios manda sus profetas de calamidades, el pueblo se caracteriza por ser rebelde, necio, tosudo, por lo cual el mensaje se hará más prominente. Esto lo miraremos en el versículo 10, las calamidades que Dios pronuncia contra su pueblo Jerusalén, y que en similar modo ocurre con el ángel de la piedra. Lleva un mensaje a gente impenitente, que no quiere arrepentirse, que no le interesa, no le atrae los mensajes de Dios. Por lo tanto, el mensaje del ángel de la piedra tendrá que ser contundente, severo, sin mezcla de misericordia. A ver, miremos cómo avanza el texto de Jeremías. Cuando decían esos mensajeros de Dios: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo no os haré mal. Pero no me habéis oído. Varias veces
repite en este capítulo la negativa del pueblo de Dios, lo que confirma que los profetas de calamidades van a ser severos. Dios habla con su misericordia al pueblo para que se arrepienta y se regrese del inminente castigo que está por caer con Nabucodonosor. De igual modo, estos profetas de calamidades del ángel de la piedra, o representados por el ángel de la piedra. El ángel de la piedra le habla a un pueblo impenitente, no busca arrepentimiento. Sigue más. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así dice el Señor, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y ahora la mención de Nabucodonosor. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y a continuación, entonces, el mensaje que luego el ángel de la piedra extrae. Y esta es la parte que nos importa de Jeremías. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. Esto, recuerdan, el ángel de la piedra dice la voz de esposo y la voz de esposa. Ruido de molino, luz de lámpara. Eso no va a haber más. Las mismas palabras que aparecen en el ángel de la piedra. La misma circunstancia, impenitencia, amenaza de castigo, inminencia del castigo, dureza, fuerte convicción en el predicador de decir el mensaje a un impenitente pueblo que lo tiene que escuchar. Bien, en ambos casos, Jerusalén impenitente, Babilonia mística impenitente, están en la misma condición. Y entonces, un mensaje más de esperanza, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Allí está la esperanza, un tiempo en el que van a sufrir, pero luego viene la liberación de Dios. Al hablar, queridos amigos, de Jeremías, queremos avanzar contando más acerca de este personaje. Es lo que dejamos en la emisión anterior, si se acuerdan, el discurso del templo, ese largo sermón que aparece en Jeremías capítulo 7, versículo 10. La gravedad del mensaje era evidente por parte de Dios a Jeremías. Noten capítulo 7, versículo 16. Retomamos los textos y avanzamos conociendo más de Jeremías, nuestro personaje, nuestro antecedente del ángel de la piedra. Y de paso agrego, amigos, que ambos fungen en la misma condición. Jeremías se convierte en el profeta de calamidades ante la inminencia de la destrucción de Jerusalén. Él, además de sus 23 años que predicó, que profetizó desde el tiempo de Josías hasta cuando da el discurso, y desde el discurso 19 años que mantiene su prédica. Sumen 23 más 19, casi 20, 42 años. Un profeta que se mantuvo fiel, y especialmente en los últimos 11 años de Jerusalén, esto es con el gobierno de Sedequías, también hijo del rey Josías. Por excelencia es el profeta de calamidades, predicando el fin. Sufrió de todo. Por eso, amigos, queremos conocer más de Jeremías, porque así también creemos que podrá pasar con el ángel de la piedra. Insistimos, sea lo que fuere, serán predicadores, será un mensajero o mensajes, ignoramos. Lo cierto, amigos, es que el símbolo está, y hermanos llenos de fe y de gracia de Dios, con poder de Dios, tienen que llevarlo a cabo, predicando contra Babilonia, amonestándola y llamando a los hombres a que se arrepientan, mensaje que será coronado por la lluvia tardía y el descenso de aquel cuarto ángel, con un poder tal y una gloria que ilumina toda la tierra,
como conocemos ya del texto de Apocalipsis 18.1. En otras palabras, este le precede, este ángel colaborador, de allí es que no usamos la expresión quinto ángel, más bien le precede. Ya miraremos cuál es la diferencia entre el ángel de la piedra y el cuarto ángel de Apocalipsis 18.1. Recuerden, son los dos únicos ángeles que aparecen mencionados en el capítulo 18 en relación con su actividad en la tierra, actividad de predicación, de salvataje, de amonestación. Y aquí, amigos, se torna importante que cuando escuchamos estos temas, tratemos de imbuirnos en el afán de conocer más a fondo qué plan trae Dios con el ángel de la piedra, de imbuirnos más en el espíritu de ese ángel, esto es, observando a sus paralelos o antecedentes, como lo es en este caso Jeremías. Jeremías es un hombre consagrado, entregado, ferviente, muy sufrido, le llaman el llorón, y justamente creo yo, él lloró, pero por amor a su pueblo, buscando salvarlo, no hubo caso. Cumplió fielmente su misión en medio de la habitación de escorpiones, como era la gente que lo rodeaba. ¿Pasará lo mismo con el ángel de la piedra? No sabemos, amigos. Por eso, qué importante es conocer a fondo estos personajes antecedentes o paralelos para que nos inspire, nos ayude, entendamos. Y cuando Dios ya designa que esto tiene que correr, de hecho, amigos, ya está corriendo el ángel de la piedra con estas exposiciones. Pero creo yo que Dios quiere más. Y es que el pueblo dé un paso adelante, llevando la antorcha del mensaje de los tres ángeles, que el cuarto vaya adelante con fuerza, con poder, con gracia de Dios, denunciando a Babilonia tal como el símbolo lo requiere, hasta que aparezca el poder de Dios que lo completa. Y allí, mis amigos, se consuma la obra de Dios. Noten, 5 ángeles, los 3 del conocido mensaje de los 3 ángeles, este nuevo, no tan conocido, y el cuarto, que es más conocido, el del fuerte pregón. Así concluye la obra de predicación del Señor, de amonestación a un mundo perverso. Bien, vamos pues entonces a mirar, conocer más, dije, a Jeremías, en capítulo 7, versículo 16. Era un mensaje de parte de Dios, la advertencia que Dios le da al pueblo por medio de Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque yo no te oiré. ¿Cómo es eso? Es tan grave el pecado que está llevando Jerusalén en ese tiempo. Lamentándose por esta solemne amonestación de Dios. Miren cómo se expresa ahora en el capítulo 9, versículo 1, Jeremías. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. También en el capítulo 10, 19, podemos mirar más acerca del quebrantamiento que Dios y aún Jeremías tienen por amor al pueblo. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y yo debo sufrirla. Está hablando el profeta Jeremías. Dios levantó a un hombre para que amonestara oportunamente al pueblo en sus últimos días. Ocurrió otro tanto con Amós, también fue levantado, aunque quizás él no presenció necesariamente los últimos días de Samaria. Fue durante el tiempo de Jeroboam II y por lo tanto aproximadamente unos 30 años antes de que cayera Samaria, Israel, el reino del norte, pero también en los mismos términos, un predicador de calamidades, y que no agradó a Amasías, el sacerdote de turno en aquel tiempo, quien junto con Jeroboam I se resistían al mensaje de amonestación de este profeta de calamidades, me refiero a Amós. Leamos, seguimos todavía con Jeremías, pero esta vez versículos 23 al 25. Jeremías reconoce la justicia divina en los juicios predichos.
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina sin ordenar sus pasos. Versículo 24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jehová, lo devoraron, lo han consumido, han asolado su morada. Pide clemencia todavía aún para su amado pueblo de Jerusalén. El Señor también envía a Jeremías a las ciudades de Judá y a las calles de Jerusalén con este mensaje. Mírenlo, capítulo 11, versículos del 6 al 8. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, cuando dije, oigan mi voz. Versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su perverso corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo hicieron. Y esas maldiciones, quiero sugerir, amigos, que tomemos un tiempito y las leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 hasta el final, que incluirán hambruna, cosas horribles cuando el pueblo está en apretura por causa de sus pecados. Leamos unos poquitos textos nada más. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a enumerar una serie de maldiciones, pero les invito a que miremos una de las más graves que tiene que ver con la hambruna. Desde el versículo 47 podemos mirar, porque Nabucodonosor sitió 2 años a Jerusalén antes de destruirla, y en esos 2 años padecieron hambre. Terrible situación. De igual manera, la nueva Jerusalén, esto es, cuando fue reconstruida, recuerden, Nabucodonosor la destruyó, el templo también, y entonces los siguientes reyes persas ordenaron su reconstrucción, primeramente del templo, luego de la ciudad. Y esta ciudad se reconstruyó y con el paso de los siglos, hasta que llega Herodes el Grande, embellece el templo y luego aparece el Señor Jesús. Bien, a este templo y a esta ciudad ahora le tocará el turno a los romanos, quienes destruyen absolutamente también a Jerusalén, de la misma manera como lo hizo Nabucodonosor. Y también el sitio, el hambre, y que la gente se coma a sí misma. Horrible. Esto lo cuenta Josefo, que ocurrió cuando la segunda destrucción de Jerusalén. Sí podemos numerarla en ese orden. La primera por Nabucodonosor, la segunda por Tito, el general romano. Pero leamos pues entonces Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 en adelante, acerca de las maldiciones. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti, noten acá, una nación de lejos. Saben que el texto se aplica perfectamente a ambas situaciones. A los babilonios, cuando destruyeron a Jerusalén. Y a los romanos, cuando destruyeron a Jerusalén. El profeta de calamidades, cuando vino Nabucodonosor, fue, ¿quién? Jeremías. El profeta de calamidades, para la segunda destrucción, fue alguien también, un personaje, y que se convertirá en nuestro tercer antecedente del ángel de la piedra. Este personaje floreció en la década del 60, por 7 años y 5 meses, estuvo predicando su mensaje fatídico contra Jerusalén, ante la inminencia de la llegada de los ejércitos romanos. Y aún este personaje pereció en la misma destrucción de Jerusalén. Lo estudiaremos oportunamente, me anticipo ahora para decirles, su nombre es Yeshua ben Hananiah. El extraño personaje de frenética endecha es la forma en como Elena White lo define.
y escribe ella unos breves trazos. Vamos a leer más a Josefo, es quien trae, él presenció, fue testigo ocular. Bien, ese es el tercer antecedente de los profetas de calamidades que estamos presentando, y que Dios envía al pueblo para que procuren arrepentimiento. Pues tanto en el tiempo de Jeremías, ¿quiénes se arrepintieron? Si los hubo, fueron pocos. Baruch, secretario de Jeremías, el texto nos contará en capítulo 45, que él salvó su vida como botín de la destrucción que ya estaba allí a las puertas. Y poca gente. Lo mismo con el tercer antecedente del ángel de la piedra. De igual manera, él predicó, muy poca gente se salvó. ¿Quiénes? Aquellos que habían escuchado el mensaje de Jesús. ¿Recuerdan la advertencia? Cuando viereis la ciudad cercada de ejércitos romanos, el que esté en la azotea no baje, huya. El que esté en el campo no regrese. Sálganse. Es la destrucción de la ciudad. Bien, amigos, lo interesante es que, es lo que vamos a mirar ahora, la definición, la descripción que la profecía da de la calamidad horrorosa que sufrirán los cautivos por causa de sus pecados es idéntica, refiriéndose a la hambruna y a comerse gente por causa del hambre. Pasó en los tiempos de Jeremías, pasó en los tiempos de este extraño personaje, Yeshua ben Hananiah, pasará en los días previos al fin del mundo, cuando Babilonia está haciendo su ostentación y que comienzan los juicios de Dios. Está por verse. Leamos la profecía. Miramos entonces desde el versículo 49, Deuteronomio 28:49, la descripción tan triste, tan terrible, de que por causa del hambre provocado por el sitio, haya gente que se dispone a comerse el uno al otro. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua tú no entiendas. Así pasó con los babilonios, ellos hablaban la lengua caldea, y pasó con los romanos, hablaban el latín. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto pasó, amigos, en los días de Jeremías y pasó en los días de la predicación del extraño personaje de los 7 años de la década del 60, antes que Sestio Galo apareciera y Tito luego apareciera poco después y destruyera Jerusalén. La profecía ya lo anunciaba. Son las calamidades, amigos, que el Señor ya se anticipa en pronunciar y que sus voceros, los profetas de calamidades, tienen que presentar, deben hacer conocer a la gente. Obedezcan a Dios. De otro modo, la desobediencia se paga muy caro. Continuamos leyendo un poco más. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. ¿Para qué los mira? Para comérselos, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, y por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Aún la mujer, la madre, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente
por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. No es de terror, queridos amigos. Este es el texto, el mensaje que les traigo, y sobre todo para que se le dé importancia a estas voces proféticas que anuncian calamidades. Y es el caso de Jeremías. Vamos a continuar todavía con Jeremías. Leíamos los textos hace un momento. El hombre que... Leemos el último texto nuevamente, capítulo 10, versículo 25, acerca de las calamidades que viene al pueblo por su desobediencia. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Ese es el anhelo que trae el profeta, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido, han asolado su morada. Aún más, queridos amigos, ¿qué le pasó a Jeremías? Sus propios familiares, los sacerdotes de Anatot, recuerden que él procede de Anatot, ellos completaron para silenciarlo con la muerte. Cuando el Señor le reveló el complot, el profeta pidió al Señor justicia y venganza. ¿Acaso no había él hablado solo las palabras que Dios le había dado? Miremos estamos en el capítulo 10, versículo 9 en adelante. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de mano del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Noten cómo se exalta el poder de Dios frente a los dioses falsos. Y esto es lo que importa al leer estos textos. También vamos a mirar capítulo 11, versículo 9 en adelante, acerca de la traición que él va a sufrir. Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así dice el Señor: y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, yo no los voy a escuchar. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su calamidad. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Qué terrible el comportamiento del pueblo de Dios. Prosigue más la lectura. Continuamos leyendo más. Tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas evitarán el castigo? ¿Tú puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. No obstante, el Señor, o el profeta Jeremías, le pregunta al Señor: ¿por qué prosperan los malos? Es cierto, el pueblo comete pecado, pero mira los malos también. Capítulo 12:1. Veamos qué pasa en ese diálogo entre Dios
y su profeta. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Dios le contesta preguntándole también a su vez qué haría cuando toda la nación se levantara contra él, si el primer momento de oposición ya lo habían cansado. Mírenlo aún en el versículo 5, en esta respuesta que Dios comienza a darle al profeta. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Tú me preguntas, y hay cosas que ni entiendes todavía. Está refiriéndose a su pueblo. El pueblo tiene que ser castigado, aunque él mire la maldad de los pueblos vecinos. Ya llegará el turno en que sean castigados también. Pero mi pueblo, mi amada, que si no entiendes esto y te desanimas, bueno, son las palabras que Dios le está dirigiendo a su profeta. Así como el afecto de los parientes de Jeremías se había alejado de él hasta el punto de estar dispuestos a matarlo. Mírenlo, capítulo 12, versículo 6 al 11. Así Israel se había apartado de Dios. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, Jeremías. Aún ellos dieron grito en pos de ti. Tú no les creas cuando bien te hablen. Es gente traicionera. Y ahora miremos hasta el versículo 11. He dejado mi casa, desampararé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido. Por tanto, yo la aborrecí. Hablando Dios ahora de su pueblo, la traición que estaban llevando sus hijos, los hijos de Dios, el pueblo israelita, la misma traición que Jeremías estaba sufriendo de su parentela. Sigue más. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Se acerca el tiempo del castigo. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre ella desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que le reflexionase. Por segunda vez, también, capítulo 13, versículo 17, Jeremías exclama, mi alma va a llorar. Mírenlo cómo se expresa, el dolor que él tiene. Pero si no oyereis a esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Aquí refiriéndose a Dios el que está hablando. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. A Dios no le agrada tener que castigar, pero lo tiene que hacer. Y aún por tercera vez aparece esta aflicción del Señor, como miramos en capítulo, vamos a ver, 7:16 es un ejemplo, 11:14 también de Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración. Mírenlo ahora, 11:14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. De igual manera. Y 14:11. Es la tercera vez. No ruegues por este pueblo para bien. El profeta entonces se lamenta en el versículo 17. Derramen mis ojos lágrimas día y noche y no cesen. Es decir, que si se le llama el profeta llorón, pues es por el amor que tiene, como el amor que Cristo tenía en sus días a sus compatriotas que iban a ser destruidos. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Jeremías está llegando a la conclusión de que quizás Dios había desechado enteramente a Judá. Mírenlo en el versículo 19, que está en esa duda. El sufrimiento que tiene el profeta de amonestar a un pueblo impenitente. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma, Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien,
tiempo de curación, y aquí más bien hay turbación. Así como Moisés en la antigüedad, miremoslo, Éxodo capítulo 32, 31 y 32 también. Así confiesa el pecado del pueblo. Entonces Moisés volvió a Jehová y le dice, te ruego pues, este pueblo que ha cometido un grave pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Noten, Moisés intercediendo por su pueblo. Así también lo hace Jeremías, capítulo 14, versículo 20 al 22. Intercede por su pueblo. Estos son los profetas de calamidades que oran, gimen, claman por los pecados para que Dios les perdone. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. ¿Se acuerdan? Es el tenor de la oración de Daniel, capítulo 9 también. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? No, no eres tú, Jehová, nuestro Dios. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Pero en el capítulo 15:1 Dios ya contesta que es inútil. La cautividad es inevitable. Me dice Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalo de mi presencia, que salgan. Y versículos 6 y 7, mírenlo más todavía. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se vuelven, no hay manera, no se arrepienten de sus malos caminos. Así pues, lamentando Jeremías los vituperios que él había sufrido, ahora se queja nuevamente ante el Señor. Versículo 15 al 18. Preciosos textos que nos muestran un perfil de este profeta de calamidades. Ama a su pueblo. Bien, miremos versículos 15 al 18. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti yo sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, porque yo era profeta. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, para llorar, para lamentar. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no se quedan quietas, que no son estables. Aquí, mis queridos amigos, estamos mirando al profeta, un perfil, dijimos, como tiene que ser el profeta de calamidades de los días finales. Esto es, el ángel de la piedra. ¿Saben? Decimos esto, amigos, porque este mensaje está llegando a diferentes lugares. Sé de hermanos que se dan con la novedad. Ni sabíamos del ángel de la piedra. ¿Qué es esto? ¿Quién lo enseña? Y comienzan a leerlo. Cosa que me alegra muchísimo. Que es voluntad de Dios. Pero amigos, tengamos cuidado a la hora de aplicar el mensaje del ángel de la piedra, que no tengamos el espíritu adecuado. Por eso estamos estudiando a Jeremías. Dios sabe lo que hace. Ya lo hizo con otro profeta de calamidades, muy querido para nosotros, el Señor Jesús. Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Y comienza a hablar y hablar. Conocemos las calamidades que Él les anunció. No quedará piedra sobre piedra. Pero mis amigos, cuando Él pronunció calamidades contra Jerusalén, ¿cómo estaban sus ojos? Humedecidos. Su corazón angustiado, transido de dolor.
Dios quiere eso mismo de sus predicadores. Que no pase, amigos, la experiencia que nos cuenta el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51, de aquella violenta reacción de los siervos de Dios, que al ver a su maestro rechazado, le piden al maestro, déjanos, ordena, y destruimos la ciudad con fuego del cielo. Y Jesús que los tenga que reprender. Les invito, amigos, leamos el texto de Lucas, capítulo 9, versículo 51 en adelante, que dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y los samaritanos llevaban muy mala relación con los de Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Saben que acá hacemos solamente una salvedad. El texto griego, en el texto original de Lucas 9:51 en adelante, es más escueto. Aquí está más expandido. Por lo tanto, el texto griego original, que se reconoce como genuino, es el más escueto. Y solamente es esta mención, la quiero leer, pero el resto, amigos, es tan rico que el agregado que se hizo encaja perfectamente. Leamos otra vez. Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo? Hasta ahí nomás. Siguiente versículo. Entonces, volviéndose él, los reprendió. Hasta ahí nomás. Siguiente versículo. Y al final, y se fueron a otra aldea. Así que, amigos, toda la otra parte que hemos omitido no está en el griego original. Pero la pregunta que hace el maestro en este texto expandido, que creemos que procede de tradición antigua. Recuerden que en la Biblia se hablaba el Nuevo Testamento de boca en boca. Y por lo tanto, se transmitió esa información. ¿De qué espíritu son ustedes? Como Elías mandó fuego del cielo, segundo de Reyes capítulo 1, y así los destruyó. Así también a esta gente que caiga fuego del cielo. ¿De qué espíritu son ustedes? Y los reprendió. El Hijo del Hombre vino a salvar almas. Mis queridos amigos, ¿de qué espíritu somos? Aún leyendo el material del ángel de la piedra, escuchando, estudiando, que tengamos el espíritu de Jeremías, que con lágrimas, con amor, peleaba por su pueblo, lo amonestaba, ya estaba cansado, pero tenía que hacerlo, había un fuego en su corazón. Dios lo impelía para amonestar a su pueblo. Necio el pueblo, finalmente se perdió. Así nos espera una gran misión para aquellos que asuman en su corazón que Dios les envía a que cumplan la profecía del ángel de la piedra. Amigos, estaremos estudiando más de este material en las siguientes emisiones. Continuaremos con Jeremías, pero deseamos que Dios nos bendiga en el estudio y en la comprensión de este símbolo tan especial y considero tan importante para los últimos días. Hasta nuestro nuevo encuentro, que Dios los bendiga. Amén.